Buenas tardes a todos y a todas los que están pendientes de este canal. Este día vamos a abordar un tema que es siempre relacionado con la educación, ¿no? En el video anterior estuvimos analizando el origen etimológico de la palabra educación. Veíamos los dos vocablos que dan origen a la palabra de educación, que es educare y es educere. Ya decíamos, aclaráramos lo que significaba cada uno. Este día vamos a continuar con lo que se refiere a la educación. Pero previo a iniciar, vamos a hacer algunas aclaraciones para evitar confusiones y no dejar en el aire cuestiones que a la postre pues alguien puede estar pensando en alguna otra cosa. En primer lugar, vamos a partir de un principio fundamental. La educación, como cualquier otra actividad de los seres humanos en la sociedad, no es neutral. Y eso hay que dejarlo bien sentado, porque muchas veces eso da lugar a muchas y malas interpretaciones. Por lo tanto, la educación no tiene nada de apolítica ni nada de neutral. Por eso es necesario que también nos fundamentemos con algunos planteamientos de pensadores y de investigadores. En este caso nos vamos a retomar uno de los planteamientos que hace en su artículo La supuesta neutralidad de la ciencia, el doctor Segundo Montes. Segundo Montes, él plantea que si nada en la sociedad y en la vida humana es neutral, sino que es político, la ciencia no puede dejar de serlo. Como podemos ver, no existe nada que sea neutral. Nosotros vamos a analizar el fenómeno educativo desde una opción política. Y eso que nos quede bien claro, ¿verdad? Porque todos tenemos una opción. Aunque a veces la neguemos, pero tenemos una opción. El mismo Paulo Freire decía que todo acto educativo es un acto político. Cuando le preguntaron también en una homilía a Monseñor Romero, alguien del pueblo le preguntó: Monseñor, ¿y usted cuándo se va a definir? Monseñor Romero le respondió: desde hace años estoy definido. Porque desde hace años tomé la opción por la defensa de los intereses de los pobres. De modo que no existe nada que sea neutral. Entonces, si la pedagogía es la ciencia que analiza, que explica e interpreta el fenómeno educativo, por lo tanto tampoco puede ser neutral. De ahí que, aclarando esto, podemos dar paso para seguir analizando. Pero quiero también dejar sentado esto. En estos videos que nosotros hacemos acá, no nos vamos a ningún extremo, ni al extremo del estructural funcionalismo, ni al extremo de la filosofía marxista, sino que tratamos la manera de hacer un análisis lo más objetivo y lo más racional posible, sin caer
en desviaciones ideológicas que muy poco le pueden aportar a la educación. Aclarado este punto, vamos a estudiar en este video la educación como un proceso humano y cultural. En primer lugar, para poder hablar de este fenómeno, nosotros tenemos que diferenciar al ser humano de los otros seres vivos. Partiendo de que, si bien es cierto, hay una vinculación, relación con los seres humanos porque somos parte de la naturaleza, pero también hay algunas diferencias que nos hacen un tanto diferentes a los animales. En primer lugar, los animales son seres vivos que desde que nacen, ellos ya nacen adaptados a la naturaleza y traen consigo mismo la manera, la forma como ellos se van a defender. No importa el tamaño, no importa la edad, pero ellos ya son animalitos que traen, que por naturaleza vienen dotados de capacidad para defenderse. Pongamos algunos ejemplos. El caso de unos patitos nacen, saltan de la cáscara del huevo y los lanzan a una piscina y ellos felices, no se ahogan. Lo mismo sucede con un león, con un tigre. Ellos vienen dotados de todo eso ya. Todas esas capacidades. En cambio, el ser humano no trae eso. El ser humano es frágil. El ser humano es débil. El ser humano tiene que adquirir esas habilidades, esas destrezas. Pero tiene que apegarse o tener el cuidado de los adultos. Son los adultos los que tienen que protegerlo, que tienen que cuidarlo para desarrollarlo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros necesitamos el cuidado del hogar, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores. Pero no solo eso, necesitamos el apoyo de la escuela, del colegio, de la universidad, para podernos desarrollar. Entonces, como seres vivos, también somos seres con capacidad para adquirir conocimientos. Tenemos esa gran ventaja. Somos capaces de adquirir conocimiento, habilidades, destrezas, que no las aprende o que no las tiene el animal. El animal actúa más que todo por instinto. Nosotros actuamos porque hacemos uso de la razón. Venimos dotados de razón, aunque nos cueste más tiempo para adaptarnos a la realidad. Pero estamos mejor preparados para adaptarnos a la realidad en la que nosotros vivimos. Somos capaces de adquirir valores, ¿verdad? Y esos valores se adquieren en el hogar, se adquieren en la escuela, se adquieren en la universidad. Es allí donde juega un papel importante la cultura. Cultura y educación son dos disciplinas que están realmente vinculadas. Y cuando hablamos de cultura,
hablamos de toda la obra que el hombre ha hecho. Cuando hablamos de cultura es pensar todo lo que el hombre ha hecho. Eso es cultura. Los edificios, las carreteras, los trenes subterráneos, los cohetes, los barcos, la bomba atómica, etcétera. Toda esa es cultura. Y todo eso forma parte del individuo. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestras tradiciones son cultura. Pero hay una situación cuando hablamos de cultura. Cuando hablamos de cultura, no hablamos solo de la cultura material. Hablamos también de la cultura espiritual. La cultura material ahí la vemos nosotros reflejada en los grandes edificios, las grandes obras, los grandes edificios arquitectónicos de los hombres. Todo eso, esa es cultura material. Pero hay otro tipo de cultura que es espiritual. Por ejemplo, las tradiciones, la vestimenta que utilizamos, nuestras creencias, nuestro valor, es parte de la cultura espiritual. Las obras literarias es cultura espiritual. Por ejemplo, leerse obras como Don Quijote de la Mancha, las obras de Allan Poe, de Shakespeare, de Goethe, de Alfredo Espino, de Manlio Argueta, de Claribel Alegría, etcétera, etcétera. Todo eso es cultura espiritual. Entonces, la sociedad no está conformada, no es un montón de cosas que están unas encima de otras. En la sociedad hay una diversidad. Hay diversidad de todo. Y en lo espiritual tenemos las diversas formas como los hombres ven el mundo, lo entienden, lo comprenden. No todos creemos en la religión católica, en los testigos de Jehová. No todos creen en Buda o creen en Alá. No. Esa es diversidad. El que yo piense diferente a otro no me hace ser adversario ni enemigo de nadie. Eso es lo interesante. Esa es la cultura. Es la cultura realmente que tenemos realmente que potenciar, ¿verdad? No importa que alguien crea en Jehová, en Yahvé, en Alá. No hay problema. Si todos somos parte de esta sociedad que juntos la hemos construido. Entonces, amigos, en esa diversidad es la que nos movemos. Y en esa diversidad es la que vivimos. Y tenemos nosotros que convivir con todos. Para ello tenemos que cultivar otros valores que son importantes como la tolerancia. Tolerarnos, no importa que seamos diferentes, que pensemos diferente. Lo importante es que somos parte de esta sociedad. En ese sentido, educación y cultura son dos términos que están vinculados. Porque la educación contribuye a perpetuar la cultura que se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros somos el resultado ineludible
de la cultura. Aunque alguien me pueda decir a mí, mire, es que yo así soy y nadie me va a poder hacer cambiar. No. Nosotros no somos ese que se ha creado a sí mismo. Somos el resultado de todo ese largo trayecto que hemos pasado desde chicos hasta llegar a adultos. Nos hemos ido creciendo con la influencia de todo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, nuestros tíos. Hemos ido atesorando todo ese cúmulo de información y la hemos ido haciendo nuestra. Toda ese bagaje de cultura que hemos venido aprendiendo, adquiriendo a lo largo de los años, es lo que los sociólogos le llaman el proceso de socialización, que no es nada más que la capacidad del ser humano de ajustarse, de adaptarse a los cambios que se van produciendo. Por eso, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo al cambio. No tenemos por qué tenerle miedo a las transformaciones. No tenemos por qué tener miedo que reformen la educación, que reformen la Constitución de El Salvador. Porque si todos nosotros somos parte de esa sociedad y todos nosotros estamos cambiando, significa, óigame bien, que la sociedad está cambiando también. Que por lo tanto, las leyes y la educación están cambiando. Y cada cierto tiempo hay que irlas ajustando para que se ajusten y se adapten a esos nuevos cambios que se están operando. Hoy en día tenemos un reto, un gran desafío. ¿Y cuál es el desafío que tenemos? El desafío de la era digital. Muchos dicen, yo no creo en la tecnología, en la inteligencia artificial, porque eso nos va a desplazar. Y déjenme decirles una cosa. La tecnología, la inteligencia artificial, no va a desplazar a nadie. A nadie. Quienes se van a desplazar son aquellos que no se quieran subir al carro de la inteligencia artificial, al carro de la informática, al carro de la era digital. Ellos solitos se van a dar de baja, pero la inteligencia artificial y la tecnología no le está dando de baja a nadie. Por eso el llamado es para que no tengamos miedo, para que asumamos ese reto, ese desafío y realmente sigamos adelante. Esta sociedad no se detiene. Estos cambios que están operando en la sociedad, ya nadie los detiene. Los podemos detener nosotros y verlos marginados, pero no los vamos, ya no se puede detener. En ese sentido, estamos viendo entonces que la cultura y la educación son elementos dinámicos, que están cambiando, que no se detienen. Y el cambio ha sido permanente a través de la historia. Si no recuerdan las frases que dijo Heráclito hace un montonazo de años. Nada queda donde está ni nada permanece como es. Nadie puede bañarse 2 veces en las aguas de un mismo río, porque ni las aguas son las mismas, ni el tiempo es el mismo. De manera, amigos y amigas, que no hay que tenerle al cambio. No le temamos al cambio. El cambio es normal. Pero si nosotros nos detenemos, si nosotros no queremos enfrentar ese desafío, sí vamos a tener problemas a corto o a mediano plazo. Así que con esto termino este video. Muchas gracias por estar pendiente y le hago el llamado siempre que lo comenten,
que le den me gusta y lo compartan con aquellas personas que están siempre interesadas en nuestros videos. Ojalá algún día vamos a tener más realmente capacidad para subir más videos, vamos a tener más contacto con ustedes. Por el momento pues tenemos que aguantarnos un poco, estamos iniciando, pero gracias, muchas gracias a todos y a cada uno de aquellos que se interesan por la educación de nuestro país. Pasen buenas tardes y que tengan muchas bendiciones.